La chica tóxica o el niño tóxico también, porque no es algo que solo le pase a las mujeres. Y creo que todos tenemos un poquito de tóxicos, sin embargo, a nadie le gusta que lo llamen así. Así que si no quieres que te llamen por tóxico, tienes que trabajar en eso. Y el tema de hoy tiene mucho que ver, porque siempre tenemos este concepto de victimizarnos, de echarle la culpa a todo el mundo y de siempre pasar como la carita de yo no fui o yo no tengo responsabilidad o eso no es mi culpa, la culpa es de los demás. Así que, ¿qué tal? En vez de enfocarnos en victimizarnos, enfocarnos en perdonar a los demás, en tener una muy buena actitud y así, digamos que por lo menos evitarnos este nombrecito de tóxicos que se ha vuelto casi que una moda y creo yo que tiene mucho que ver en que realmente todos tenemos un gran porcentaje o un pequeño porcentaje, pero nadie se salva de tóxicos. ¿O qué dices tú, Lili? Buenas tardes a todos los que se están conectando. Saludo primero a Liliana, que es nuestra coach, compañera de siempre, entrenadora en inteligencia emocional, y ella más adelante nos va a contar la súper invitada, porque realmente creo que este tema es un tema del día a día y que muchos lo tomamos a la ligera y con algo de humor, pero no debe ser así. Bueno, hola Yur, ¿cómo estás? Me Muy encanta bien. saludarte. Aquí estoy, soy la coach encargada de manejar este aparato aquí que hoy está como diferente para mí, pero bueno. Eh, ¿Sabían que hay un coach? ¿Cómo se llama? Tú eres ingeniera de sistemas, ¿no? Entonces viene siendo algo así como un coach tecnológico sin poderlo hacer porque hoy vamos a hacer algo diferente aquí y nos tiene ahí como enredadas la tecnología. Por eso empezamos un poquito tarde y para todos aquellos que nos estaban preguntando que si no había ventana, siempre va a haber ventana. ok, sí, así es, así es. Bueno, buenas tardes a todos, Yur, buenas tardes, me encanta saludarte. En efecto, estaba aquí como bajo el control o intentando controlar este asunto, pero bueno, todo muy bien, me encanta saludarlos. En efecto, sí es un tema interesante. Tiene de hecho mucho que ver precisamente con esa posición de víctima que muchas personas incluso adoptamos de manera involuntaria. Fíjate que yo siento que este es un papel que nos ha correspondido a muchos hacerlo, muchas veces sin darnos cuenta. El tema es que pues, incluso muchas veces nos ponemos en ese rol de víctima y nos quedamos en ese rol de víctima y lo adoptamos como un estilo de vida. Pero bueno, ¿quién más para hablarnos de este asunto que de verdad la invitada que tenemos hoy? Esta invitada que tenemos hoy, si algo tengo que decir cuando se habla de coaching puro y duro, es la persona indicada, porque específicamente digamos que cuando, de hecho, tuvimos la oportunidad de conocernos formándonos como coaches, pues evidentemente de ahí en adelante se dedicó precisamente a eso, a trabajar todo lo que tiene que ver con coaching puro y duro. Ella es una administradora de empresas, para contarles un poquito qué, digamos, como formación tiene. Es una administradora de empresas que se especializó en marketing y hace por allá más o menos 6, 7 años, en algún momento de su vida, decidió darle un giro y formarse como coach. De ahí, pues claramente han pasado, digamos, como diferentes o ha pasado diferentes etapas en su ejercicio como coach. De hecho, para contarles un poquito, hay diferentes entidades que se encargan como de ser sombrilla o de avalar las escuelas de coaching, ¿sí? Una de estas, y tal vez es la más grande, es la ICF, como la International Coach Federation. Ella es acreditada y es de hecho coach ACC de la International Coach Federation. Un poquito para ponerlos en contexto, eso requiere poco más de 500 horas haciendo coaching, que eso es un montón para decirles. Adicional a eso, es formada en un tema que pues también me encanta en todo esto que tiene que ver con el desarrollo personal y es Enneagrama, y también se certificó en Balvin, que es, digamos, como una disciplina que tiene que ver con el Enneagrama, pero llevado a la empresa. Entonces, creo que quién mejor que ella para hablarnos de este rol de víctimas que muchas veces solemos jugar, muchas veces de manera inconsciente, otras incluso se puede hacer de manera consciente, pero pues es que a la final ser víctima, si lo pensamos, pues trae sus beneficios, ¿no?
Pues claro, Exactamente. es más fácil echarle la culpa a los demás para no aceptar la responsabilidad o tal vez también para huir no solo de la responsabilidad, sino del sentimiento que puede traer eso, ¿no? Claro, y al final cuando de repente estás ante una víctima, de repente por primera vez, pues tu corazón también se le siente como, por Dios, como un poquito de compasión y te dan ganas de apapachar, ¿sí ves? Entonces el tema es que hay algunos que al final, fíjate que uno de pequeñito muchas veces juega el rol de víctima y consigue cosas con los papás, esto funciona. El tema es que muchas veces no lo traemos hasta grandes. Antes de arrancar y darle la bienvenida a Adri, que por acá la estoy viendo, quiero saludar a Natalia, ¿cómo estás? Natalia, qué gusto, como siempre, muy querida, acompañándonos y aprendiendo, bueno, qué rico que te lleves cosas. Raúl, buenas tardes. Yamil, ¿cómo te va? Tenemos a Cristian, hola Cristian. Bueno, las personas que se van conectando, quienes nos ven ahora y seguramente quienes nos van a ver a futuro, porque pues esto se queda grabado en tu página de Facebook, en mi página de Facebook, se queda grabado adicional en mi canal de YouTube, entonces pues pueden buscarlo allí. Y por aquí demos la bienvenida a Adriana. Hola Adri. Hola, buena tarde Lili, Yurley y a todas las personas que se están conectando en este momento a la ventana. Buenas tardes, Adriana. Qué maravilla tenerte acá. De antemano te agradezco. No, encantada de esta invitación de Lili, mi compañera en el proceso de formación, en ese proceso de ir pelando la cebolla, ¿no? Para convertirnos en coaches y acompañar a los seres humanos y a las organizaciones a lograr esas metas, ¿no? Así tal cual, y de verdad coincido con Yuri y te agradecemos muchísimo, precisamente porque pues no solamente el tema que nos vas a compartir hoy es súper interesante, de verdad que estoy segura que más de uno en algún momento nos vamos a ver identificados en la medida en que nos vayas contando, sino adicional pues por esa disposición de venir a contribuir en este espacio, que como lo hemos dicho con Yuri siempre, la intención es buscar como acercar todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, pues a cada una de las personas que por aquí pasan, ¿vale? Maravilloso. Te agradezco montones, nos sentimos honradísimas de tenerte por acá y sobre todo de tener a alguien tan pilosa y tan activa en todo este asunto de coaching, pues un poquito para aclarar a las personas, coaching tiene que ver mucho con llevar a las personas, desaturarlas del momentico en el que se encuentran y ayudarlas a avanzar, ¿no? Total. El coaching es estar en el momento presente y básicamente llevar a las personas, acompañarlas a ir de A a B. Sí, así es, así es. Entonces, sí que te agradecemos muchísimo. Aquí mirando que también trabajas todo el tema del enneagrama, bueno, este es otro tema que también tiene por dónde, ¿no? Entonces, pero bueno, concentrémonos hoy en el de víctima, que lo llamamos hoy, cómo hacer conciencia precisamente de esa posición o de ese papel que jugamos de víctima y de repente alguna pauta para poder salir de allí, ¿no? Total. Bien. Entonces, mientras Lili me vas colaborando con la presentación, Ok. voy a hacer hoy una gran invitación y es a sacar esa alma de cartógrafos que todos empezamos a desarrollar cuando estábamos niños en el colegio, porque lo que vamos a hacer hoy es básicamente trazar 3 mapas, ¿listo? Que nos van a ayudar un poquito a ir recorriendo este tema de las etapas de la conciencia. Cuando, listo, podemos ir avanzando, Lili. Y voy a comenzar recordándoles que dentro de nuestros procesos de formación, normalmente tenemos 4 etapas en los procesos de aprendizaje, ¿listo? Entonces vamos a recordarlas, estas de hecho también las vivimos con Lili cuando nos formamos y de seguro cada uno la hemos vivido cuando hacemos un proceso de adquirir nuevos aprendizajes. Entonces, primero tenemos este nivel que llamamos incompetencia inconsciente y de alguna manera es cuando yo no sé que no sé. Así de sencillo, es como la manera más sencilla de visualizarlo. Luego viene esta incompetencia consciente, que es cuando yo ya sé que no sabía algo, ¿no? Viene luego la competencia consciente, y aquí me voy a detener un momentito y voy a recordarles cuando aprendimos a montar en bicicleta. Entonces, en la primera etapa, yo no tengo ni idea que existen las bicicletas, yo no sé que existe otra forma de locomoción,
donde no tengo que emplear mis piernas, sino que sencillamente es algo que tiene dos ruedas, una tracción y me puede llevar de un lado a otro. Pero yo no sé que existe, así que yo no sé de qué me pierdo. No sé ni lo bueno ni lo malo, sencillamente no sé que no sé. Y esa es la incompetencia inconsciente. La incompetencia consciente es cuando yo ya salgo un domingo en Bogotá a la ciclovía y veo una cantidad de aparatos y empiezo a preguntar y empiezo a ver que la gente se moviliza en ellos, ya no camina, y entonces alguien me dice, no, es que eso es una bicicleta. Y entonces es posible que yo en ese momento tenga hasta el deseo de decir, me duelen los pies hasta el cansancio, yo me quiero comprar una bicicleta. Y entonces, luego ahí, en esa incompetencia consciente, yo ya sé, yo ya vi qué es lo que hay que hacer, cómo me muevo en esa bicicleta. Y entonces al siguiente domingo en la ciclovía, estoy subida en la bicicleta. Y estoy en la tercera etapa que se llama competencia consciente. Y es que a mí alguien ya me explicó cómo me tengo que subir, yo ya me arriesgué y le quité las rueditas a la bicicleta y estoy empezando a pedalear. Y alguien me dijo, pilas, esté concentrado. Usted tiene que estar concentrado en ir moviendo los pies ambos hacia adelante porque donde pare tiene que abrir las dos piernas o si no se va para el piso, se golpea, se raspa y no quiere volverse a subir a la bicicleta. Entonces yo tengo los 5 sentidos ahí en esa competencia porque la necesito hacer consciente. Ni hablar cuando aprendimos a manejar vehículo mecánico, ¿no? Y luego salí y empezó todo el mundo a pitarme, o sea, tengo que estar súper concentrado. Y luego, cuando llego a esta competencia inconsciente, es cuando empiezo sencillamente a disfrutar. Puedo ir tal vez hablando por el celular en mi bicicleta, puedo estar escuchando música, puedo ir hablando con mi perro que me está acompañando y estoy pensando en cualquier cosa, menos en esa competencia que acabo de adquirir, ¿ok? Claro. Entonces, Lili, si quieres vamos avanzando. Y esto tiene todo que ver con el siguiente y el primer mapa que vamos a conversar. Me traigo acá a Carl Jung y me encanta esta cita de él. Y es que mientras no sea consciente de mi inconsciente manejará mi vida y yo lo llamaré destino. Y acá empezamos a ubicarnos en esto que Yurley decía hace un momentico y es que, pues, siempre es más fácil echar la culpa a alguien. ¿Listo? Claro. No ser consciente, no ser responsable, ¿listo? Y finalmente, como resulte la cosa, pues yo lo llamo destino, ¿no? Este es un poquito lo que nos trae Jung acá a la mesa. Bien, entonces, este primer mapa es este mapa visto desde la conciencia del ser humano y vamos a estar caminando en este primer escalón de la conciencia de víctima. Conciencia de víctima es estar en un lugar donde yo interpreto que absolutamente todo me pasa a mí, la vida me pasa a mí. Voy a dejarlo ahí un momentito porque ahorita nos vamos a profundizar y para darle espacio a los siguientes. En una segunda etapa, ¿listo? En la que yo ya salí a la ciclovía y vi las bicicletas, empiezo a tener una conciencia de manifestador. Entonces yo ya empiezo a tomar partida y cartas en el asunto. Yo ya me empiezo a ser responsable, ¿cierto? Entonces, yo ya me compro la bicicleta y yo ya empiezo a entender que si me subo y no hago lo que hay que hacer, me caigo y me pelo, ¿ok? Y en este momento la vida ya no me pasa a mí. Ahora la vida pasa por mí. Yo estoy a cargo. Y si pasa por mí, pues pueden pasar cosas excelentes y pueden pasar otras que no me gustan mucho, pero todo forma parte de la experiencia, ¿ok? Hay una tercera etapa que vamos a llamar la conciencia del canalizador. En este nivel de la conciencia, yo me vuelvo como un canal. Y aquí empiezan a pasar cosas maravillosas porque de alguna manera es que la vida está pasando a través de mí. Y aquí empezamos a escuchar y a leer y a ver personas a las que de alguna manera empezamos a decir, oiga, es que la vida de ellos es mágica. Qué cosa tan interesante, es este tipo de lugar donde las personas vinieron a hacer este mundo para lo que nacieron. Y aparte de todo, hasta les va bien en todos los aspectos de su vida, financieramente, en reconocimiento, en lo que sea que para cada uno de nosotros sea que me vaya bien. Entonces, en esa conciencia de canalizador, la vida pasa a través de mí. Y es posible que yo tenga momentos satori, momentos ajá, en ese nivel de conciencia. Y es que yo no me estoy proponiendo nada, es que a mí me llegan las cosas y me las disfruto y contribuyo y estoy rodeado de bendiciones y de felicidad. ¿Listo? Y luego viene un cuarto nivel, ¿no? Donde
todo está sucediendo. Recuerden que yo ya voy en la bicicleta y ni siquiera me acuerdo que estoy subido en la bicicleta y estamos sucediendo una cantidad de cosas. Es un nivel elevado de conciencia si lo vemos desde este punto de vida. Y acá la conciencia del ser es el soy yo, es regresar a la unidad, a lo que nunca estuvo separado. Y es sentir que yo formo parte de algo más grande. Es decir, yo no soy yo y otra cosa, es una unidad total. Y una unidad total no solo con seres humanos, sino con absolutamente todo lo que me rodea, ¿no? Y bueno, pues en ese nivel de conciencia, cada 3.000 o 5.000 años, cada ciclo, cada vez que dan los ciclos de la humanidad, aparecen seres diferentes, ¿no? Si queremos nombrarlos, ¿no? Espirituales. Y aquí confluyen un poco toda esta parte de nuestra espiritualidad y de los diferentes dogmas que podamos tener todos con el mismo respeto. Aparecen este tipo de seres que están por encima, ¿no? ¿No? Aquí aparecen nuestras concepciones de nuestras deidades que llegan a veces a acompañarnos acá en la tierra, ¿no? Ahí te refieres, Adri, ejemplo, ahí es cuando aparece Jesucristo, ahí es cuando aparece Buda, ahí es cuando aparecen todos estos seres que son más elevados, Total. que básicamente están en ese nivel de conciencia del ser, y es decir, que ellos forman parte de un todo, ¿sí? Es como te lo estoy entendiendo. Total, total. Y fíjate que estos niveles elevados de conciencia de alguna manera vienen hacia nosotros, estas escaleras más bajas. Yo a estas otras escaleras, especialmente a la 1 y a la 2, les llamo como el jardín de niños, el parque del jardín de niños, donde suceden las cosas, donde venimos a experimentar y vivirlo desde ese lugar es más chévere, ¿no? Sí, claro. Y ellos aparecen y bajan acá y nos dejan ver eso que olvidamos. Y qué interesante que muchos de nosotros pues todavía estamos en alguno de esos niveles, ¿no? O muchas Ujú. veces creyendo que todo me pasa a mí, entonces siempre me llega la misma pareja, siempre tengo jefes iguales, siempre son los mismos compañeros. Es que definitivamente amigas, no, amigo el ratón del queso, porque siempre todas son iguales y me pagan de la misma moneda. No, total, son cosas de pronto que he escuchado, ¿no? Yo, Así es, iba justo porque a decir lo mismo, Lili, porque cuando Adrián hablaba de la bicicleta, claramente uno lo puede ver que si uno va caminando y alguien va en bicicleta, uno puede asumir que es mucho mejor ir en bicicleta porque requiere menos esfuerzo. Y no vas a ver el esfuerzo que necesita hasta que no se suba a la bicicleta y lo que acarrea aprender a montar bicicleta. Entonces, muchas veces, si vas caminando y ves que alguien pasa en bicicleta, empiezas a envidiarle a la bicicleta como si fuera más fácil que lo que tú estás pidiendo, porque claramente la actitud siempre es, o sea, yo estoy salada, ¿no? O sea, siempre tiendes a ver en los demás algo que quieres y siempre dicen, no soy envidioso, pero en medio de todo es un tipo de envidia inconsciente, creería yo, ¿no? Porque en ese momento estamos viendo más fácil lo de los otros, no lo nuestro. Ahora, yo lo que digo es, como te decía al inicio, ser tóxico es un poquito como afectar negativamente a todos los que están alrededor, pero muchas veces no somos conscientes de eso. ¿Cómo no solo crear conciencia, sino cómo atraer a nuestra mente que primero piense en lo positivo y no en este tipo de cosas? Creo que es un proceso de mucho tiempo y supongo que no lo vas a ir explicando a medida que avances, pero sí que ahorita digo, wow, o sea, realmente uno hace todo esto sin querer hacer daño, pero termina haciendo daño, ¿no? Porque termina contagiando. Total, total. Y fíjate que un poquito el ejercicio hoy es una invitación a empezar a ser más conscientes, ¿no? Bueno, yo dije que íbamos a hacer cartografía y aquí tenemos un primer mapa y este es un mapa cuando agarramos el atlas, ¿no? Cuando los que estudiamos con el atlas, lo que alcanzamos a hacerlo, cuando tú abrías el atlas empezabas a ver algo que era el mapa de los pisos térmicos. Entonces acá, esto primero que vimos son 4 pisos térmicos, para decirlo de alguna manera, ¿listo? Bien, entonces vamos a quedarnos ahora en este primer piso térmico que llamamos la conciencia de víctima, ¿ok? Y entonces, todo que ver con lo que dijo Yurla ahí al principio, ¿no? Entonces, cuando estoy en la conciencia de víctima, tendemos a pensar que algo sucede en consecuencia de una fuerza externa. No tiene que ver conmigo, es algo que está por fuera de mí. Generalmente es más grande que yo, ¿cierto? Y esto es el total responsable de todo lo que sucede en mi vida, ¿listo?
es algo tan fuerte que tiene la capacidad de determinar mi destino. Mira el poder que le doy a eso que está fuera de mí. Hay algo que, por eso la vida me pasa a mí. Es que hay algo afuera, ¿no? Y le podemos llamar de muchas formas, ¿no? Y esa fuerza externa puede ser muy grande o puede estar también rodeado de tiene que ver a veces también con nuestro paisaje cultural, ¿cierto? Entonces, ¿a quién culpo? Yo tal vez culpo a mis padres, a la escuela, al trabajo, al país, a la ciudad, al mundo, ¿no? Tal vez yo hubiera nacido en Marte, pero me tocó vivir acá, ¿no? Entonces, siempre, y a veces me salgo de la Tierra y me voy a otro lugar, ¿no? Y en esos otros lugares, entonces, o me encomiendo o lo culpo, pero algo más grande que yo es lo que rige mi destino. Lo dijo Yurley, ¿no? Estamos siempre culpando, porque es más sencillo culpar que hacerme cargo. Algo también muy importante es que en ese nivel estamos siempre justificando nuestros comportamientos. Y tendemos a minimizar. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo consciente del impacto. Y aquí de aquí en adelante vamos a estar hablando de esta palabra constantemente. El impacto. ¿Cuál es el impacto que tienen mis comportamientos en el otro? Porque yo me estoy dando cuenta del daño que el otro me hace a mí, pero yo no soy consciente de que desde el lugar en el que yo me encuentro estoy impactando a los demás. Y este tercer punto que a mí me encanta y tiene todo que ver con lo que hablamos hace un segundo de esa etapa superior, y es que empezamos a vivir en la mentira de la separación. Empiezo a comerme el cuento de que yo soy un ser separado de algo más grande y que como estoy separado, tengo dos caminos. Uno puede ser plegarias y súplicas, ¿cierto? O el otro puede ser premio y castigo. Porque algo más grande que yo rige mi vida y tengo que suplicar y tengo que portarme bien porque si no voy a ser castigado. ¿Listo? Entonces, son cositas que empiezan a suceder ahí en ese mar de la conciencia de víctima. ¿Ok? Increíble. Vamos un poquito con la siguiente, Lili, y es, pero ¿cuándo nace este estado de victimización? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo se da esto? Y aquí voy a irme un poquito para atrás, y es que vámonos a ese momento de nuestro nacimiento, ¿listo? Entonces, en la barriga de la mamá había un ser humano, pero ella dio a luz dos. ¿Listos? Imaginémoslo así y con eso más adelante vamos a entender cosas. Eso te iba a decir, explícanos eso. Volvamos a la etapa donde estamos en este momento del parto, nuestro momento de nacimiento, acá, llegar a esta vida, ¿listo? Y entonces, en este momento, yo diría más bien que antes de nacer, ¿qué sucede? El ser humano tiene dos miedos, ¿listo? Hay dos miedos que todos tenemos antes de nacer, el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Entonces, cuando yo estoy en la barriga de mi mamá y suena algo muy estridente, ese bebé se queda quieto. Fíjense que yo, ahora que lo estoy diciendo, yo recuerdo que con mi segundo hijo, yo iba a la cita para mirar la ecografía y ya tenía una barriga de casi 7 meses. Y por alguna razón, en esos afanes que uno no debe tener en la vida y menos en las escaleras, me rodé por las escaleras con un embarazo de casi 7 meses. Y el susto de la vida fue que la criatura no se movió. Y no se movió hasta que llegamos hasta el asiento no sé qué, donde estaba el gineco obstetra que me atendía. Y yo estaba en pánico. Y él, al colocar el ecógrafo y todo esto, dijo, está bien. Lo que pasa es que está muerto de miedo. ¿Qué pasó? Y le dije, me rodé por las escaleras. Claro, se asustó. Se asustó. Entonces, los dos miedos con los que nace el ser humano. Ok, de ahí en adelante todos los otros miedos son aprendidos y aquí hay algo importante y es que la realidad se vuelve una construcción social. Lili, tú me decías, bueno, pero ¿cómo es eso de que en la barriga de Adriana había uno y nacieron dos? Pues bien, nacieron dos. Nació uno, que generalmente vamos a llamar nosotros, este que se ve por fuera, ¿listo? Nuestra luz. Pero también nació otro, ¿listo? Y más adelante lo vamos a ver y se llama ego. Y nuestro ego es ese otro ser que vive ahí, mejor dicho, como un siamés de nosotros y que crece, se alimenta y hace absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que
es un poquito diferente. Primero, nuestro ego siempre va a ser más gordo que nosotros. O sea, por muy delgadita que usted se vea al espejo así bien bonita, usted se está llevando súper bien, su ego siempre es más gordo que usted. Y ahorita le voy a contar por qué. Adicional a eso, su ego también se alimenta y también tiene amigos. ¿Listo? Entonces, usted se alimenta de comida. Su ego se alimenta de pensamientos. Sucede algo más. Ese ego no se cansa, él nunca duerme. Mientras usted está dormidito, de todas las emociones y todos los pensamientos que usted se alimentó durante el día, su ego sigue comiendo. Entonces, por eso él siempre está más gordo que usted. Tercero, él también tiene amigos. No crea que usted es el único que vino a este mundo a hacer amigos. Él tiene 4 amigos. El miedo, el juicio, la culpa y la vergüenza. Esos son los 4 amigos del ego. Y más adelante vamos a hablar un poquito más del ego, pero hasta ahí. ¿Entendimos los 2 que nacieron? Sí, Completamente. de paso, Adriana, te voy a hacer una reflexión. Ayer mi hija en el carro me decía, ¿de qué te avergüenzas? Y yo decía, ¿de qué hablas? Y me decía, es que yo, tiene 12 años, ¿no? Entonces está en esta etapa de cambio. Decía, es que yo ahora recuerdo lo que hice de niña y me avergüenzo mucho, no sé cómo pude hacer eso. Entonces yo le decía, yo no recuerdo qué hice de niña, pero lo único que te puedo decir es que a mi edad ya la vergüenza pasa a ser otra cosa, o sea, ya empiezas hasta a buscar la diversión en eso. Ella está en esta etapa adolescente donde todo es una vergüenza, ¿no? Donde todo tiene que ser perfecto y si no su vida se acabó. Pero en ese momento yo no encontraba cómo explicarle que era, le dije que era algo momentáneo y que todos habíamos pasado por ahí. Y le dije que obviamente empezábamos como a alimentar el ego más, pero me decía, ¿pero por qué? O sea, ¿yo por qué siento ahora que todo esto que hice antes es como una causa de vergüenza? Y te lo debo confesar que me corchó. Yo decía, oh, ¿qué le digo? ¿Cómo respondo a eso? Sí, o sea, Todo además eso tiene es. 12 años, ¿cómo hace esa reflexión? Yo decía, oye, ¿sabes qué? O sea, me coge a los, tú con 30 y algo y hablamos de esto, pues seguramente lo hablamos de manera diferente, pero como que era algo que no me esperaba que me dijera. Y ahora que tú dices esto, digo, no, pues definitivamente no se trata solo de la etapa, se trata de que realmente tal vez en este tiempo que ella lleva, lo que le hemos alimentado es justo eso, ¿no? Total. Y fíjate que aquí vienen otros alimentos en esta etapa de víctima. Y es que como somos seres sociales, estamos rodeados de varias cosas y desde nacer empezamos a rodearnos de creencias, de reglas sociales, de dogmas. Y adicional algo más que vamos a hablar ahorita. Sí o sí, aunque somos únicos e irrepetibles, nosotros nacemos con un rasgo de personalidad. ¿Listo? Entonces, yo soy único e irrepetible y sin embargo tengo un rasgo de personalidad que hace que de alguna manera yo tenga más afinidad con ciertas personas que con otras. ¿Listo? Entonces aquí vamos empezando aquí a hacer como el caldo, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, Lili. Aquí hay algo importante y es que los 4 niveles de conciencia de los que hablamos al principio no son lineales, ¿ok? Entonces, digamos que ese es un mapa de pisos térmicos, pero no es lineal. Lo vamos a entender un poquito más en la siguiente filmina. Este es otro mapa. Este mapa yo lo llamo el mapa político. Entonces, acordémonos allá en el Atlas, ¿no? Que es donde empezamos a poner las fronteras, ¿no? Porque pareciera que todo es una sola cosa, pero aquí todos somos colombianos, pero tenemos paisas, tenemos costeños, tenemos gente de aquí y de allá. Entonces, estas son las fronteras, ¿listo? Y entonces, este nuevo mapa es un mapa que se va a poner muy interesante. Vamos a recorrer cada uno de los cuadrantes rápidamente. Vamos a arrancar por el ego. Estábamos hablando de él. La etapa de víctima nace con el nacimiento de nuestro ego. Y yo ya les dije que nos acompaña durante toda la vida. Entonces ahí ya empezamos a tener sensaciones, ¿no? Acerca de esta palabra de víctima, ¿ok? El ego tiene algo muy, muy interesante y es que ¿dónde nace? De la herida de la separación. Y es tan fuerte, ¿cierto? Que deja una huella en cada uno de nosotros. A ti no se te puede olvidar que tienes un ego porque todos los días en la mañana cuando te duchas, te puedes mirar algo aquí en la mitad, en el centro. Esa es una huella. Esa huella la llamamos ombligo. Y esa es tu huella de tu herida, de tu separación. No se te olvide que ahí está tu ego. Mientras tengas ombligo, tienes ego. ¿Listos? Bien, A hay mi algo ego no más. lo va a quitar. No,
no hay forma, vive Pero, contigo, duerme pero contigo. además, Yur, y corrígeme, Adri, si me equivoco, el ego al final no ha sido malo porque es de alguna manera lo que nos ha llevado a llegar donde estamos. Lo que pasa es que A lo vamos superarnos cargando en también. la medida en la que crecemos, ¿no? Claro, y es que Lo va cargando de cosas innecesarias, ¿sí? sí, y es que fíjate que el ego, él nació por una sola razón. Cuando tú llegas acá y pegas ese primer grito de presencia acá en esta humanidad, el de uno interpreta algo, y es que tienes miedo y tiene que venir a protegerte. Él trabaja 7 por 24 al servicio de tu protección. Lo que sucede es que se empieza a alimentar de pensamientos que tienes tú, no los tuvo él. Y entonces este man de un momento para otro dice, yo estoy a cargo. Y entonces él cogió el piloto y ya estás en automático y ya tú no eres tú, ya eres él. O ¿Listo? sea que un ego bien alimentado en medio de todo puede llegar a ser muy provechoso para nuestro desarrollo en todos los sentidos. Solo hay que Total, tal vez saber controlar de qué lo alimento. claro. Y ahí hablamos de muchas cosas, de trascender el ego, de tener un ego más saludable, ¿no? Porque de que está y no te lo quita nadie. ¿Listo? Claro. Bien, cuando nace el ego también nace la vocación, ¿listo? Entonces, si él es el ombligo, yo soy el resto del cuerpo, soy la vocación, es ¿para qué fue que yo vine a este mundo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál fue mi propósito en esta vida? Lo que pasa es que en la medida que este mapa, que empieza a girar como las manecillas del reloj, empiecen a sentir que cada cosita que vamos recorriendo es una capa, ¿listo? Estaba el pobre ser humano y aquí ya estuvo el ego y ahora, más bien, nació la vocación, el ser humano, y ahora le estoy poniendo una capa que se llama ego, ¿listo? Y vamos con las relaciones. Y es que las relaciones son todas, ¿no? Este mapa físico es un mapa donde yo no puedo empezar como a decir esto sí y esto no. En las relaciones tenemos muchos tipos de relaciones. Entonces a veces en una entrevista le preguntan a uno, bueno, ¿y cómo es tu relacionamiento? Y tú dices, perfecto. Y resulta que hace más de 2 años no te hablas con tu papá ni con tu mamá. Y de pronto estás súper bien, pero tienes una tía que cada vez que hablas con ella pues, no puedes, ¿no? Entonces, O con pero tus hijos o con tu esposo. sí, Están o en al casa. contrario, puede ser que estás en una reunión familiar y también te preguntan, ve, ¿y cómo va tu resolvimiento? Perfecto, es que yo en amigos y en familia soy divina gente, pero en el trabajo soy un ogro. Entonces el mundo de las relaciones hay que dividirlo y hay que ver cuántas son las relaciones que tengo y tengo que empezar desde la más chica, ¿no? Desde mi hogar. Luego del hogar, familia. Y aquí también hago esta distinción. Una cosa es el hogar y otra cosa es la familia, ¿ok? Entonces el hogar, mi núcleo, la familia, pues todos los demás. La escuela, los amigos, el trabajo, las aficiones. ¿Cómo es tu verdadero relacionamiento? Bien. Viene otro espacio que es la comunidad. Y aquí en la comunidad, Steve Covey nos hablaba del octavo hábito, ¿no? Trascender. Entonces, ¿cómo estás tú contribuyendo en esa comunidad? ¿Cómo es el mundo cuando, cómo es el mundo cuando tú te sales de él y ahora cómo queda cuando tú ya te metes? ¿No? ¿Cuál es ese nivel de trascendencia? ¿Cuál es esa huella? ¿Cuál es ese legado Ese que tú legado. estás dejando en la comunidad? ¿Listo? Las creencias, bueno, ya hablamos ahorita un poquito de las creencias, pero pues, ¿de dónde nacen las creencias? Desde que nazco, con amor, y a veces con poco amor, me empiezan a llenar de creencias y las creencias hacen todo mi paisaje cultural y desde ahí yo crezco y me desarrollo, ¿listo? Y estas creencias, pues, vienen de mi hogar, de mi casa, de mi madre, ¿listo? De mi familia, de mi padre. Y todo este sistema de creencias acá, yo les hago una observación y es que y, hace algunos años yo tuve que viajar a Vancouver por trabajo y hace frío. Y no sé si ya lo notaron, pero yo siempre estoy hablando medio ñata. Y es que nací con una condición, yo tengo asma. Y entonces Ok. para mí, en mi mundo, en mis creencias, yo tenía dos amigos latentes en la vida. Andrés López también los menciona mucho. Yo nací teniéndole pavor al sereno Y al y al chiflón. chiflón, ¿no? Y entonces estando en Vancouver algún día, Y a la eh, llorona, ¿no te tocó la llorona? para mí eran más graves estos dos porque tenía asma. Y el sereno, que además ni en la llorona Entonces, había chance que te la encontraras, pero el chiflón y el sereno jamás. yo sí, yo me los encontraba todos los días. Y entonces,
La historia corta es que yo resulto en Vancouver y hablo con mi hijo, que había llegado hacía unos meses. Me dice, mamá, fresca, yo llegué a menos 20 grados, esto está a 2 grados. Estoy bien, estamos bien, llegaste en el momento perfecto. Y yo tenía una convención de 5 días y ya llevaba 3 días y estaba disfónica. O sea, estaba en un evento social donde uno socializa y yo no tenía voz. Y cuando tengo un poquito de voz, me dicen, nos vamos a ir a esquiar. Yo no tenía ni idea de esa vaina. Y nos vamos a esquiar, es que de un momento a otro yo estoy en un lugar donde todo el mundo está con sus esquís y hace frío. Y 2 grados, eso es de muy poca temperatura para mí. Ya estaba recuperando la voz y entonces empiezan mis juicios y yo empiezo a observar alrededor y digo, es que aquí casi no hay gente. ¿Qué va a haber gente? ¿A quién le gusta el frío? Eso es un ratico y nos vamos. Pues no fue un ratico y nos fuimos. Empezamos a coger el teleférico y cada vez íbamos más arriba y más arriba y más arriba y cada vez el frío era más aterrador. Y cuando llegamos al último lugar, a mí se me empieza a quebrar todo mi sistema de creencias acerca del frío, porque, oh sorpresa, yo me bajo, mi esposo siempre se ríe de esto porque él dice que yo a cada lugar que viajo siempre me gusta tomarme una foto. Pues este fue el único lugar donde yo no me quería bajar a tomarme ninguna foto. Esa vaina hacía demasiado frío para mí. Y allá en todo mi sistema de creencias, perdónenme, pero es que allá arriba ya ni siquiera estaba el chiflón ni el sereno, esos ya se habían muerto. Y entonces en ese momento, mi esposo le dice a un señor que va pasando, tómenos una foto. Y el señor coge la cámara y me dice, Lady, smile. Y yo, ¿smile? ¿Usted quiere que yo me ría acá? Esto está rompiendo todo mi sistema de creencias. Pero llegó algo que fue todavía más fuerte y es que volteé a mirar y yo ya entendí por qué abajo no había gente. Es que todo el mundo estaba allá arriba. A yo no sé cuántos grados bajó. Cero. Y algo increíble, había niños. Y lo peor de todo, sonreían. Y tenían voz. Y tenían voz y gritaban. Y a mí me habían criado en un lugar donde siempre yo, y al día de hoy, yo siempre me abrigo, no como nada frío y no me mojo. Tu sistema de creencias en este momento se rompe y tú empiezas a descubrir, caramba, cuántas cosas yo ignoro, cuántas cosas yo no sabía. Y con las creencias yo termino diciéndote que si el disco duro de tu equipo, si tu sistema operativo cada rato te está diciendo que le hagas una actualización, ¿qué te hace creer que el único que necesita actualizar el sistema operativo es tu equipo? Bien, vamos para las finanzas. Y es que con las finanzas aquí siempre hay como un mito, ¿no? Que es que el dinero es malo, ¿no? Porque por ahí leíamos que es más fácil que por el ojo de una aguja pase un camello que un hombre rico llegue al reino de los cielos. Entonces ahí ya empieza una connotación que nos aleja de lo que es realmente las finanzas. Y es que las finanzas son una rotación de energía, ¿no? Yo tengo algo y lo promuevo, lo vendo y con eso muevo energía y llega a otro. Y entonces todo este mundo financiero no es necesariamente que verlo desde el lado malo, tiene un lado muy bueno. Y fíjense que en nivel corporativo, todas estas cosas que estamos viendo es una gran posibilidad, porque normalmente en el mundo cooperativo decimos, es que yo trabajo y el trabajo es tan duro que me pagan por hacerlo. Porque estamos pensando que lo único que es importante dentro del ser humano, cuando yo estoy en un nivel laboral, es el dinero, ¿cierto? Es más, cuando yo entro a una empresa, y hoy en día eso está cambiando, pero cuando yo me formé como administradora, normalmente pensábamos que el ser humano aquí vino a trabajar y el resto lo deja fuera. Y entonces lo único que lo une a usted a mí es que yo estoy pagando unas horas por su tiempo mientras está aquí. Entonces, eso es el dinero, el valor del dinero. Es algo que me tengo que sacrificar para que me lo den, para que ahora sí yo pueda ser feliz con otras cosas, ¿no? Pero no, hay que entender las finanzas como algo que también forma parte de nuestra geografía y que es importante porque es una forma de movilización de energía. Bien, vamos para el cuerpo. Y aquí sí, tal vez entró alguna persona de la salud, de todos estos héroes que en este momento es nuestro ejército principal en estos momentos de pandemia. Eh, Podrá coincidir con lo que voy a decirles, y es que nuestro cuerpo fue, digamos que fue creado para tener situaciones de estrés agudo, pero no de estrés crónico. Porque, ¿qué sucede?
cuando se da el estrés, los niveles de cortisol y de adrenalina se elevan, pero eso está hecho para que sea en instantes, ¿listo? No de forma permanente. Momentáneo. Momentáneo, porque es que si se vuelve permanente, si se vuelve crónico, ese estrés viene con una gran cantidad de toxicidad, ¿no? Y Yurley decía al principio, personas tóxicas. Bueno, pues es que no hay una persona más tóxica que la que se intoxica consigo mismo, ¿no? Con sus pensamientos, con sus creencias. Y todo esto, Bruce Lipton nos habla de la biología de la creencia, y es que tiene todo que ver. Es que te intoxicas con tus pensamientos y tus emociones. Y luego vas y miras, y claro, con esos niveles de azúcar tan elevados, cada vez hay más gente que nunca tuvo nada que ver con diabetes y resultamos diabéticos. Empezamos a encontrar personas que les dio diabetes a los 80 años. Y Sí. por ese lado todo. Entonces se nos dañan nuestros huesos. Tenemos síndrome de colon irritable. O que Tenemos les está muy hipertensión. jóvenes. Sí, y está sucediendo también en personas muy jóvenes. O sea, ¿cuántos chicos están saliendo de la universidad o están ingresando incluso a la universidad y ya tienen que tomar antiácidos? Los El famosos nivel de antiácidos. estrés empieza a dañar nuestro cuerpo y a llenarnos de toxinas. Y bueno, dejé para al final la espiritualidad, pero no porque no sea la más importante. Y aquí me voy a detener unos instantes, y es que con todo el respeto del mundo, porque esta es una parte muy, muy, muy importante en el ser humano, tanto como las demás, pero es que es la que desconocemos más. Y es que una cosa es mi espiritualidad, que es un don, que es con lo que yo nazco, y otra cosa es mi dogma o religión, que es la que aprendo. ¿Listo? Entonces, sin importar cuál sea la deidad, ¿ok? Y sin decir juicios ni pensar que una es mejor que otra. Es que de alguna manera, cuando el hombre fue hombre, empezó a tener una separación. Y hemos venido hablando de lo mismo, del ego, de la victimización, y todo nace de esta sensación de separación. Y aquí me voy a meter un poquito más adentro y me voy a valer de Noah Harari, que nos hace una explicación muy interesante de lo que es el origen de las religiones y del dogma, para que entendamos un poquito más este tema de qué es ser espiritual, ¿ok? Y entonces, él nos dice que cuando todos fuimos muchos, se necesitó un sistema que permitiera que viviéramos más en comunidad, que entendiéramos unas reglas y unas estructuras para delimitar muy bien qué estaba bien de qué estaba mal. Y las religiones fueron una excelente herramienta para ayudarnos a construir comunidad y no hacernos daño, ¿ok? Y sin embargo, cual sea que sea la religión y cualquiera que sea la deidad, y todas con el infinito respeto, son aprendidas. Y sin embargo, mi espiritualidad sí fue un don. Yo nací con ese don espiritual. ¿Listo? Aquí hay otra cosa bien interesante, y es que cuando vamos avanzando en la historia del ser humano, llegó un momento en el que no voy a decir que nos estaba yendo bien, porque pues de hecho, entre todas las divisiones que ya existían, apareció una división adicional, y es que cuando empiezan a aparecer las religiones del mundo, dependiendo del lugar geográfico en el que te encuentres, pues tenías ciertas deidades, ¿no? Pero cuando el mundo se empieza a encontrar, la división se agranda, porque es que ya no solo me separa mi culto, también ahora me separa el color de mi piel y me Claro. empieza a separar el lugar donde yo nací. Y entonces, en esa época en la que el mundo cada vez estaba más separado, llegamos a un trato, se hizo un trato. Y entonces cogimos y aparte de todo, lo único que quedaba unido, que era el ser humano, lo partimos, ¡chuc! Lo dividimos en dos. Entonces, una parte se quedó con el cuerpo, ¿no? Entonces aquí estuvieron los Newton y toda esta gente, y ellos decidieron quedarse con esa parte física. Y de otro lado, se quedaron con el alma. Y entonces el ser humano que estaba aquí quedó así, ¿listo? Y entonces en este momento en que tengo esta separación, en que nos pusimos de acuerdo, y no estoy diciendo que no estábamos en guerra, de hecho, tuvieron que pasar 200 años, y en ese momento la humanidad está en guerra, y la guerra ya no es entre tribus, en el mismo lugar geográfico, las guerras se volvieron mundiales. Y en ese momento en que estamos 200 años después de Newton, después de que él dijera que su física era una física clásica, y me quedé con esa parte física del ser humano, ¿cierto? De la humanidad. Y del otro lado se quedaron con la parte álmica, ¿no?
Finalmente queríamos salvar a la humanidad, queríamos salvar sus almas. Entonces dividimos al ser humano aquí. Cada uno se quedó con un pedazo. Y cuando cada uno se quedó con un pedazo, después de 200 años, en plenas guerras mundiales, aparecen dos señores que nos dieron una clave que no entendimos bien, pero aparecieron dos señores y dijeron, no, espera un segundito, que es que la física no era clásica. Apareció una palabrita que está muy de moda ahorita y dijo es que la física es cuántica. Y volvió a unir esto, volvió a unir esta parte, mi parte física con mi parte espiritual, cuántico. Y cuando se volvió cuántico, desafortunadamente vivíamos momentos muy turbulentos y muy difíciles. Y lo único que nos quedó de esta historia cuántica de nuestros dos célebres físicos fue la bomba atómica. Pero el insight que había en eso fue el cuántico, el volver a unir al ser humano, volverle a entregar esa unidad. ¿Mm? Bien. Aquí un poquito, Lili, si tal vez me ayudas leyendo un poquito, ¿no? Estas posibles consecuencias de permanecer en esa etapa de víctima, ¿no? Claro que sí, mira. No recibes lo que quieres, sino lo que te interesa. Uh-huh. 2, tienes pensamientos de carencias, de pérdidas, de limitaciones. Cuando crees una mentira, se vuelve una ley. Empiezas a tener comportamientos adictivos. Tu ego está a cargo y no es saludable, que además lo dijiste ahorita y me encanta. Paso del estrés agudo al estrés crónico. Elevación de los niveles de cortisol y adrenalina, aumentando la concentración de glucosa en la sangre. Diabetes, obesidad, hipertensión, colon irritable, insuficiencia cardíaca, problemas de la piel, cáncer. Y por último, ley de atracción. Bien, gracias Lili. Y fíjate que con esta ley de atracción del 9 me voy al 1, y es que no recibes lo que quieres, sino lo que te interesa. ¿Qué está sucediendo con todas estas cosas que hemos hablado en el ser humano? Es que su atención no está centrada en lo que quiere. Es que muchas veces las personas, escuchamos decir a las personas, dicen, no, pero es que yo me esfuerzo, yo sí quiero que me vaya bien, pero yo no sé por qué me va mal. Pues porque es que tú atraes lo que realmente estás pensando, por lo que te estás interesando de forma inconsciente, pero es que te estás interesando en todo eso que no te sirve. Y la ley de la atracción en El Secreto nos dice que tú atraes en lo que estás concentrando tu atención. ¿Listo? Y bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, en este otro mapa que acabamos de ver, que dijimos que era este mapa político que delimitó las fronteras, vamos para el tercer mapa, el tercer y último mapa en esta conciencia de víctima. Y aquí en este mapa les presento a mis queridos eneatipos. Y estos eneatipos no se dejen engañar, ¿listo? Porque estos eneatipos es una manera de visualizar nuestro ego, ¿listo? Entonces aquí está el ombligo de la humanidad. Aquí estamos todos, ¿listo? Y yo les comenté hace un ratito que todos somos únicos e irrepetibles, ¿ok? Y eso es así, yo no me voy a echar para atrás. Pero en ese ser único y irrepetible hay ciertos rasgos de personalidad con los que nacemos, y ya hablamos que nos permiten crear cierta afinidad con unos más que con otros. Pues bien, estos eneatipos que están acá es, digamos que una visualización de nuestro ego, ¿listo? Y entonces, rápidamente les voy a contar que este es otro mapa, y este mapa lo voy a llamar un mapa físico. Y el mapa físico es el mapa más bonito de todos, porque es cuando dejamos de tener mapas planos, ¿cierto? Teníamos un mapa plano que era de pisos térmicos, ¿cierto? Luego llegó un mapa político, que fue el que puso las 8 fronteras de los 8 pilares del ser humano, ¿listo? Y ahora nos estamos metiendo en un mapa físico, que es donde la belleza se da. El mapa físico, si lo recordamos, era en el que encontrábamos volcanes, nevados, ríos, desiertos, valles, mesetas, cordilleras y océanos. 9 cosas hermosas que ahora les puedo ver acá en mis eneatipos. Y los eneatipos, el 1, empezando por el que tiene el chulito. El eneatipo, y recuerden, el eneatipo acá es el ego. Este fue el que nació al lado mío. ¿Listo? Este no soy yo, es el otro que nació al lado mío, que también soy yo.
y que no me puedo quitar y que mi ombligo siempre me va a recordar que él está ahí, ¿listo? El glotón. Entonces este ego número 1 es el perfeccionista, ¿listo? Y ojo, aquí no estamos mirando a la gente desde la esencia de la luz, aquí estamos mirándola desde el ego, ¿listo? Entonces, yo estoy segura que le damos la vuelta y todavía cada uno nos encuentra con claridad cuál es, porque es que no nos gustan. Ellos son lindos, pero no nos gustan. Entonces tenemos el 1, que es el perfeccionismo, el 2, que es el orgullo, Adri, el 3. discúlpame, eso me daría a pensar, y claramente estamos hablando desde el ego, que a la final de cada eneatipo, creo que cada eneatipo podría ser maestro en algo, pero también debe tener algo que aprender, ¿no? Total, total. Y es que fíjate que a mí me gusta traer el eneatipo porque esta es la sombra, esta no es la luz, ¿listo? Claro. Entonces, Adriana, bueno, voy a hablar aquí por nuestros oyentes. Yo obviamente estoy conectada al celular y me puse aquí a abrirlo en el computador para poderlo ver bien. O sea, si entiendo bien, porque quiero como, digamos, para mí no tengo como la experiencia que de pronto tienen ustedes y veo que de pronto se pueden sentir como yo. Yo al principio cuando lo empezaste a hablar dije, uy, yo, ¿cuál ovni seré, no? O sea, ¿cuál de todos estos? Y siento que podemos tener un poquito de todos, ¿no? total, Pero tratándolo de analizar acá en el computador, no sé si me equivoco, o sea, casi que nuestro ego tiene como unos niveles de conciencia también, o sea, como que también va en crecimiento o va en empoderamiento de alguna manera. ¿Es posible que todo. digamos, yo me ubique en uno solo y es lo ideal o está bien ser un poquito de todos? Porque claro, cuando yo lo veo, sin haber, obviamente ustedes dos son como las expertas en el tema, digo, ah, caray, y entonces, ¿ves? Shirley, gracias, Sí. gracias, gracias por todo este aporte y tus preguntas, y voy respondiendo uno a uno. Bien, primero que todo, no elijo mi ego nació Ok, conmigo. ¿Listo? Segundo, dijiste algo que tiene una trascendencia gigantesca. Recuerden que estamos haciendo mapas, ¿listo? Entonces este es un mapa del ego. Y dijiste algo importante, ¿yo cuál seré? Pues es que somos un poquito de cada uno y vamos a hacer un ejercicio. Fíjate que imagina que hay una persona que es en gran porcentaje en su rasgo de personalidad un 8, pero es posible que tenga algo de 5 y es posible que tenga algo de 4. Por eso ok, es que somos únicos e irrepetibles. Este es un mapa en el que cada una de esas lineecitas, digamos sí, imagina que tiene puntitos, ¿no? Y imagina que cada uno de esos puntitos es que eres un poco más o un poco menos de eso, ¿listo? Entonces al final cada puntito, vuélvelo y ábrelo más y métele otros 10 puntitos. Y cuando tengas eso, otra vez cada puntito, ábrelo más y métele otros 10 puntitos. Y tan grande como tú quieras hacer esa división en esa lineecita, así de diferente es cada ser humano. Entonces, ojo, esto es un mapa y no es una etiqueta, porque entonces la idea no es que salgamos de acá diciendo, claro, pues como es un 8, ¿qué se podía esperar? No, pues es que es un 1. Entonces, no, porque todos ok, somos un poco de cada cosa. Lo que pasa es que tenemos un rasgo de personalidad más dominante. ¿M? ok, Y sí, por eso, entonces, de alguna manera, nos identificamos con cada uno. Ahora vamos a hacer un ejercicio que te va a clarificar un poquito más eso, ¿listo? Y lo vamos a hacer, vamos a experimentar conmigo, ¿listo? Bien, listo. entonces volvemos rápidamente a este último mapa que dijimos, este es el mapa de los volcanes, los nevados y absolutamente todo lo que pone esto en tercera dimensión. Dejamos de estar planos y nos metimos en la tercera dimensión. Entonces, bien, el 1 decimos que su ego es el perfeccionismo, el 2 es el orgullo, no se dejen confundir por el corazoncito, ¿listo? Ese ego es el orgullo. El tercero es el egocéntrico, ¿no? El triunfador. El cuarto es el apego. Luego tenemos, perdóname, tercero, cuarto, no, el 4 es wait, espérame que me perdí. Perfeccionismo 1, el 2 el orgullo, 3 la vanidad, 3 el egocentrismo, 4 el apego, 5 la inseguridad, 7 el hedonismo, 8 la beligerancia y 9 la pereza. ¿Listo? Entonces, aquí están los 9 eneatipos que nos muestran un mapa de la
personalidad del ego, ¿listo? Y de nuevo, no soy uno solo, puedo ser uno de cada, un poquito de cada uno, ¿bien? Aquí lo que finalmente es importante de visualizar nuestro ego es desde el lugar en el que te encuentres en tu vida, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que tu ego está teniendo en otros? Es que aquí al final, en esta conciencia, en este concientizarnos de que somos víctimas, ¿no? Lo importante es que me concientice de que los otros pueden dañarme a mí, pero que yo también puedo dañarlos a ellos y que generalmente los puedo dañar desde mi inconsciente y que mi inconsciente se llama ego. Porque tú en sano juicio realmente, a menos de que obviamente estés enfermo, pero es que tú en sano juicio no quisieras dañar a otro. Pero sí lo dañas y lo dañas por tu ombligo, por tu ego, ¿ok? Claro, Y aquí no sé si de la gente que nos esté escuchando que hay gente que tenga hijos, pero, pero ojo con el impacto, con el impacto de tu ego en tus hijos. Ojo del impacto de tu ego si tú eres padre en tus hijos, si eres educador en tus estudiantes, si eres jefe en tus empleados, en tus subalternos, si eres líder en tus seguidores. Tú no puedes pensar que si estás, ok, y digamos que no eres nada de eso, ojo con tu niño interior. ¿Cómo lo estás impactando desde tu ego? ¿Ok? Em, y te digo algo más. Imagina que definitivamente no eres ninguno de estos. Tú eres un simple observador. Adrián ha hecho ese cuento, pero igual, para nada. Yo no encajo en ninguno, yo soy un simple observador. a mí no Y me si tú pega. eres un simple observador, yo te voy a decir que te eches una conversadita con los fotones de placa. Y entonces ahí entiendas la gran importancia que el observador tiene sobre lo que observa. O sea, aquí, perdóname, pero todos estamos metidos en este cuento. ¿Ok? Y bueno, un poquito ya con este último mapa, la idea es visualizar, ok, y entonces, ¿en qué nivel de conciencia me encuentro? Y un poquito la idea de esto es, pues normalmente estamos entre el 1 y el 2, entre mi conciencia de víctima y mi conciencia de manifestador. Ahí me la paso porque este es el lugar donde más se da el aprendizaje y la experimentación. Y de vez en cuando hacemos esos saltos cuánticos y tenemos esos momentos satori. Y la pregunta es, ¿pero por qué de vez en cuando? ¿Qué es lo que tiene que pasar conmigo? ¿Cómo logro salir de esta etapa de víctima? ¿No? De esta conciencia de víctima. La conciencia siempre va a estar ahí. ¿M? La conciencia de víctima siempre va a estar ahí porque tengo un ego que me acompaña y que siempre me jala para allá. Lo importante es cómo yo logro gestionar mis emociones, cómo yo logro trascender mi ego y tener un ego saludable para que permanezca el menor tiempo posible en cada uno de las pilares de la vida, en ese mapa físico que vimos, para que yo logre permanecer la menor cantidad de tiempo en esta conciencia de víctima y más bien tenga una conciencia más de manifestador. Otra cosa muy importante es que aquí no hay que hacer juicios. Cuando empecemos a hacer cada uno de estos mapas, ya cada uno allá solito, consciente, por separado, no te juzgues. Mírate con compasión. Es que a eso vinimos acá, a aprender. No estamos allá arriba en la cuarta etapa, estamos acá abajo, donde pasan las cosas, donde estaban los niños en la nieve jugando. ¿Listo? Donde tengo que modificar, donde necesito modificar mis creencias, donde necesito estar haciendo esa actualización de mi base de datos. ¿Listo? Y para finalizar, les dije que íbamos a hacer un ejercicio. Perdóname, Lili, devolvámonos un segundo. Les dije que íbamos a hacer un experimento y lo vamos a hacer conmigo. ¿Listo? Yo soy una 8. ¿Listo? En gran medida, en un alto porcentaje, mi rasgo de personalidad es ser una 8. ¿Listo? Beligerante. Beligerante. A la pelea. La defensora de las causas perdidas. La que no puede con la injusticia. ¿Listo? Desde mi ego soy eso y soy un alto porcentaje 8, pero también tengo de 5, ¿listo? Y el 5 es este de abajo, el de la admiración, el escéptico. Y soy escéptico
y desde ahí soy el ratón de biblioteca, ¿no? El enciclopédico, el que tiene que estar basado en la razón y duda de todo lo que digan los demás a menos de que esté escrito. Y también tengo un poquito de 4, ¿no? De ese que es egocéntrico, ¿no? Que es diferente, ¿no? Yo soy diferente, ¿no? Entonces, de pronto los que estén viendo por ahí la novela de Pedro el Escamoso, él es un 4. Él no se ve a sí mismo, él es diferente y como es diferente, entonces se viste diferente y se compra el carro amarillo y porque es que él es diferente, ¿no? Entonces, un poquito para responder, Yulay, a tu pregunta, ese es mi mapa, ¿no? Con de 1 a 20, ¿qué tanto tengo de 8? Como 17. Y de 1 a 20, ¿qué tanto tengo de 5? Como 12. ¿Y qué tanto tengo de 4? Como un 10, ¿no? Y hay otros de los que tengo muy poco o no tengo, ¿listo? Y tú dijiste algo interesante, ¿y qué sería bueno? Pues hay que nivelar de todos un poquito, y si no, pues también hay que mirar de todos un poquito para que yo pueda tener esa sensibilidad de entender al otro, de entenderlo desde su ego, desde su ignorancia, ¿listo? Porque el ego ignora, y por eso es que es eso, ¿ok? Y entonces túmale otra cosa. Fíjate que aquí ya teníamos a Adrianita, al ser humano, y ya le pusimos las 3 capitas que trae su ego, ¿listo? Y ahora pongámosle más capitas, y es que resulta que Adriana tuvo un hogar. Adriana tuvo una madre y un padre, ¿cierto? Y entonces Adriana tuvo una mamá 9, mi hermosa madre 9, y tuve un padre 1, ¿no? Entonces tuve un padre perfeccionista y también tuve una madre 9, ¿no? Que el 9 es la pereza. No estoy diciendo que mi madre fuera perezosa, sino que es la pereza como a discutir, ¿no? Una madre 9 es algo genial porque te deja hacer, ¿no? Pero te La deja que hacer vale. tanto. Sí, te deja hacer, ¿no? Está bien, bueno, cada cual con lo suyo, ¿no? Y entonces, mira las otras cosas que van entrando ahí. Y luego, un modelo educativo, que un modelo educativo está basado en un 3, ¿no? La medalla, el diploma, la esa de bandera, el número 1, el que saca el 5 y el que saca el 4, el que saca el 5 y el que saca el 2, el que saca el 5 y el que saca el 1, el tonto, el que le va mal, ¿no? Y la zanahoria. Sí, y les voy a compartir algo más. Adicional, tengo dislexia. Y entonces empiecen a sentir las emociones que puede sentir este 8, beligerante, peleón, en un sistema educativo rígido, en el que te premia solo si eres el número 1 y tú disléxico con una procesión de arañas que casi que ni aprendes a leer ni a escribir. ¿Cómo se empieza a sentir ese niño? Y luego me voy a trabajar en un mundo de marketing, de ventas, comercial, donde son extremadamente competitivos. Y es que miren los eneatipos que yo he nombrado. Yo no tenía 3. Yo no tenía 3. Entonces ahí cómo te empiezas a sentir en ese medio ambiente, ¿no? Y les voy a poner la última. Me caso, ¿cierto? Y entonces tú no te casas con la persona, te casas con la persona y con todos los egos de los eneatipos de su familia, ¿no? Y en mi vida, ojo cuáles habían. Habían 8, habían 1, habían 9, habían 5 y habían 4. Pero yo me caso con alguien donde los eneatipos de su grupo familiar tienen altos contenidos de 7 y de 2. No sé cómo empiecen ustedes a sentir eso, pero lo que yo sentía era que no encajaba, pero en ningún lugar. Claro. Y cuando tú no sientes que encajas en nada ni en nadie, te empiezas a enfermar. Y no con las cositas con las que naciste, se empieza a enfermar tu cuerpo, se empieza a enfermar tu espíritu, porque tú no encajas en absolutamente nada. ¿Listo? Y cuando tú no encajas y cuando tú te sientes con esa enfermedad interior, no solo se te enferma el cuerpo, empiezas a creer que los 4 amigos de tu ego, los super amigos, de un momento a otro también se volvieron amigos tuyos. Y entonces te volviste una persona llena de miedos, una persona llena de juicios, una persona llena de culpas y una persona llena de vergüenza, porque no encaja. Yurley, ¿respondió un poquito eso a tu pregunta? Sí, claro. Pero también me da más preguntas, ¿no? Porque digo, ok, entonces, ¿qué hacer? O sea, estás acá, te das cuenta que, bueno, que todo el mundo tiene más de una cosa que de otra y sabes que no encajas, pero tienes que actuar de determinada manera. Y entonces puede pasar lo que tú decías, ¿no? La personalidad de tu mamá que se vuelve un poquito, siento que es algo que me pasa a mí un poquito,
y es que te vuelves perezoso en el caso de que dices, ¿para qué discuto? ¿Para qué lo lucho? ¿Para qué lo aclaro? O sea, que pase. Entonces te vuelves algo así que tu ego, no sé si se escuche mal esta palabra, pero tu ego se vuelve un poquito como importaculista, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo soy yo sé quién soy, yo sé no sé qué. O sea, exaltas una cosa, pero lo que tienes que dar realmente lo evades. Y al evadir, pues eso no quiere decir que te quite la responsabilidad, ¿no? O sea, el evadir también tiene consecuencias que tarde o temprano como que te alcanzan. Entonces mi pregunta al ya entenderlo es, caray, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Pues antes de ir al entonces, ¿qué hacemos? Eh, Voy a intentar pedirles que imaginen que con estos mapas que hicimos en 3D, armamos como una esfera, ¿no? ¿Listo? Y entonces aquí teníamos los 4 pisos térmicos y entonces luego teníamos los 8 pilares, ¿cierto? Que fue ese mapa físico. Y luego llegamos a este, que dijimos que era el mapa donde estaban todas las, digamos que toda esta geografía, ¿no? Todos estos rasgos de personalidad. Y le voy a poner un ingrediente más. Ahora les voy a pedir que cojan todo ese mapa en 3D, esa suma de esos 3 mapas, y agítenlo. No lo dejen quieto, esto le vamos a dar vida. Le vamos a poner ese soplo, le vamos a poner como que casi que el ciclo del agua. ¿Listo? Y entonces en ese ciclo, este ser humano va a ir también creciendo. Y esto vamos a hacer un sancocho de mapas de conciencia humana. Bátalo, bátalo, revuélvalo. Esta cosa, yo no, ¿qué empiezan a sentir? Yo vi los ojos de Lili por allá arriba. Ay, ay, ay. ¿Qué nivel de complejidad trae esto, verdad? Claro. Bien, pues el que estaba a cargo, de nuevo, fue el ego, ¿cierto? Con sus 4 amigos. Entonces, ¿cuál es esa herramienta? Porque dijimos que hoy íbamos a ver todo eso, pero que adicional íbamos a encontrar un camino para salir de nuestra conciencia de víctima. Pues vamos para adelante y vamos a hacerlo rápidamente. Y es que el perdón es uno de los dones del espíritu. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del espíritu dijimos que era un don? ¿Cierto? No hablábamos del dogma, hablamos del espíritu y el espíritu también nace con dones, ¿cierto? Si el ego tiene 4 amigos, el espíritu también tiene muy buenos amigos y uno es el perdón y otro gran amigo es la compasión. Entonces, a través del perdón, el perdón es una tecnología espiritual. El perdón tiene una trascendencia gigante, Lili, si quieres avancemos para ver acá unos puntos importantes. Y es que como es una tecnología necesitamos comprenderla, ¿no? Vamos a aprender cómo funciona esto y luego ese paso a paso necesariamente lo vamos a ir repitiendo. En la medida en que yo logre cada vez perdonar más y perdonarme más, voy a tener la capacidad de ir elevando mis niveles de conciencia, de ir saliendo de mi conciencia de víctima a mi conciencia de manifestador en cada una de las escalas. ¿Listo? Pero Sí, antes de decir esto, es, voy a hacer una pregunta a las personas que nos están acompañando y es, en cada uno de estos pilares de la vida, ¿cierto? En los que vimos antes de ver los eneatipos, en la espiritualidad, el ego, las finanzas, las relaciones, el cuerpo, ¿en qué nivel de conciencia te sientes hoy? Esa es una pregunta interesante. Y la respuesta interesante puede ser que tal vez en cada uno de los pilares de mi vida yo me siento en diferentes niveles de conciencia. exacto. Estaba pensando justo en eso. Claro, de repente mi conciencia en mi área de finanzas puede ser bien distinta al nivel de conciencia que tengo hoy en mi área de relaciones. ¿Sí ves? Incluso puedo tener una muy elevada, me voy a inventar, el área de relaciones, de alguna manera siento, digamos, como ese superado, ese tema de la división o de creer que somos unos y otros, pero de repente en mi área de finanzas puede ser diferente, ¿sí? Todavía la tengo muy abordada de creencias, podría ser.
¿sí? O en el área de mi cuerpo. Yura ahorita decía algo, no recuerdo si lo decíamos antes de entrar o no, pero como, hey, necesité empezar a trabajar mi cuerpo para, de la mano de él, empezar a evolucionar mi conciencia hacia otras áreas, ¿no? Ujú. Adriana, también lo que pasa es que siento que el perdón y la compasión antes estaba visto como derrota. Y Ujú. hasta ahora estamos conociendo estos conceptos de que el perdón es un regalo y la compasión es tal vez cruzar, ¿no? Como cruzar esa línea y ponerte en los zapatos del otro. Pero pues yo me acuerdo que para mí compasión, cuando tal vez era más joven, era pobrecito, ¿no? El tener Lástima. compasión era el decir pobrecito aquel, pero nunca me ponía en sus zapatos porque yo no quería ser como él. Y el Ujú. perdonar era la derrota, ¿no? Era Ujú. reconocer que yo perdí. Y ahora estamos cambiando estos conceptos y nos llegan a nuestra vida como regalos, pero no todo el mundo los puede trabajar. O sea, hay personas que están muy heridas, que emocionalmente vienen con muchas cosas de su niñez y demás, y que les queda mucho más difícil como tomarlo de esa manera y Ujú. siguen resistiéndose, ¿no? A sentir compasión y resistiéndose a perdonar porque no quieren, o sea, perder, o sea, perdonar, perder y no perdonar regalo. Es algo difícil porque además la palabra, aunque creo que la palabra tiene algo que ver con donar, eh, cuando la escuchas es casi que perder. Ujú. Entonces, puede ser que el perdón, como dices acá, es la liberación de la toxicidad mental y es cierto, sobre todo yo creo que el perdón es súper liberador, que no hay nada más rico que perdonar y luego sentir que cuando te tocan ese tema o cuando ves a esa persona o cuando vives esa situación ya no te da nada. Y muchas veces llegas a pensar que eres insensible o que de pronto lo que te digo, que tienes este ego como en portaculista y realmente te das cuenta es que perdonaste, aunque no lo olvidaste, perdonaste. Entonces eso ya no te daña a ti. Y eso es tal vez un regalo ni siquiera para la otra persona, es un regalo para uno. Pero para Total. las personas que no les quede tan fácil, Ujú. cómo poder llegar a trascender en ese momento y a trabajar el perdón como algo Perfecto. que las va a liberar y no como algo que digan, caramba, es que si yo perdono la embarro porque entonces pierdo. Dale. Mira, todo lo que tú has dicho es, mejor dicho, es una realidad a gritos, ¿ok? Y entonces vamos a hablar estos últimos minutitos del perdón y a entender por qué sí es una herramienta que es transversal. ¿Listo? En primer lugar, hay que entender que cuando perdonamos, dejamos ir a los cuatro amigos del ego. ¿Listo? Y que existen dos tipos de perdonar. Perdonar al otro y perdonarte a ti mismo. ¿Qué es lo que vamos a perdonar? Vamos a perdonar la ignorancia, ¿ok? Porque cuando yo ya soy consciente de que yo, a través de mi ego, ignoré algo y desde ahí dañé al otro, entonces me puedo perdonar a mí mismo, porque siendo yo, desde mi ego, de forma inconsciente dañé a alguien más. Y cuando voy a perdonar a otro, lo voy a perdonar porque me voy a parar desde ese mismo lugar, desde su ignorancia y desde su nivel de inconsciencia, que desde su ego me dañó a mí. ¿Ok? Y tú lo dijiste ahorita, es que el regalo es un perdón. Y nosotros aquí en Occidente decimos, es que no te lo perdono. Y es que perdono, pero si primero me pide perdón. Es que el perdón no se pide, el perdón se entrega. Porque al que vas a liberarte es a ti. Necesitas liberar las cadenas que te atan a ese estado emocional de un suceso que ya pasó, pero que tú no puedes dejar atrás, porque entras en esa espiral mental permanentemente y alimenta y alimenta y alimenta y no te deja perdonar. Entonces, algo importante acá es perdonarte a ti mismo y perdonar a otros porque desde un nivel de ignorancia me hicieron daño o yo les hice daño. ¿Listo? Segundo, perdonar es un trabajo interno. Es algo que hacemos por nuestro propio bien. Es un regalo, porque es la única herramienta, la fundamental, que te permite elevar tu nivel de conciencia.
Si tú no perdonas, tú no puedes salir de tu etapa de víctima. Te vas a permanecer victimizando mientras estés acá. Entonces, que sea otro aliciente. Primero, perdono porque entiendo que cuando me haces daño, cuando te he hecho daño, lo he hecho desde un nivel de ignorancia. Yo ignoro algo. Estoy en mi etapa de incompetencia inconsciente. Yo no sé que no sé. ¿Ok? Y segundo, es un regalo hacia sí mismo. Esto no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Porque si yo no logro perdonarme y perdonar, no me libero y voy a estar eternamente en este nivel de conciencia de víctima. ¿Listo? Perdonar no es olvidar, tú lo dijiste. Perdonar no es olvidar. No es decir, me hago el pendejo, ya, sana que sana, colita de rana y no duele más. No, no es eso. Perdonar es entender que hubo un episodio durante mi vida que quedó atrás y que me dolió, pero que no me lo tengo que cargar por toda la vida, porque me va a doler más y al único que le va a hacer daño es a mí. ¿Ok? Bien. Lili, vamos adelante Ok. con otras cosas que tienen que ver con lo que nos dijo Yurli hace un momento. ¿Listo? Ok, sí, dale. Las fases del perdón. Necesitamos entender algo, que para perdonar primero que todo yo tengo que tener disposición. Y para tener disposición necesito entender algo y es qué sucede conmigo si no perdono. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo no perdono a mi madre? Si yo no perdono a mi padre, si no perdono a un tío, si no perdono a un amigo, si no perdono a un trabajador. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Tal vez es a veces dependiendo de el ego que tengamos. Es posible que, bien, si yo soy si mi ego es desde el hedonismo, ¿cierto? Si yo soy un 7 que siempre está feliz, que siempre está de parranda, que siempre está disfrutando, mi ego me engaña y me hace creer que es que a mí no me importa lo que los otros me hagan, porque yo estoy feliz. Entonces, ¿qué es lo que necesito entender? Desde el espacio donde esté mi ego, ¿cierto? Que puede ser cualquiera, puse el ejemplo del 7, pero digamos que sea el 8, o el 1, o el 2, o el que sea. Yo necesito entender de qué me pierdo si yo no perdono, ¿ok? ¿Cuál es la cadena que me sigue atando? ¿Cuál es esa espiral mental que se va a repetir eternamente conmigo cuando traiga a la mente a esa persona, que es a la primera que necesito perdonar? Porque además eso esto es una lista de personas, ¿no? Nosotros Adri, vamos, dime. sí, me pusiste a pensar en algo particularmente que sucede de repente cuando uno trabaja, digamos, como o esta herramienta con algunas de las personas a las que uno acompaña en ciertos procesos, ¿sí? Digamos yo en esto de entrenamiento en inteligencia emocional, sí que en muchos casos se trabaja el tema del perdón. Y entonces pasa, para ejemplificar algo que estás diciendo, que es al final un tema que a ti te ata, ¿sí? Porque fíjate que de repente, entonces está la persona que tiene anclado un sentimiento con su papá por X o Y razón, y se va a aprovechar que lo tiene vivo para acercarse y decirle, hey, te perdono por esto y por esto. Y en la gran mayoría de los casos se encuentra con, ¿de qué me habla? O sea, ni siquiera sé qué me estás hablando. O sea, quien se quedó anclado fue ¿Fuiste uno, tú? que está con el Ujú. resentimiento. El otro, pues al final del día, como te pasa a ti con tus hijos, como te pasa a ti, Yur, como me pasa a mí, nosotros amamos y adoramos a nuestros hijos. Y aún con ese amor, con total seguridad, de pronto habrá cosas que hacemos que les afectan. ¿Sí ves? Entonces, ellos no Total. lo hicieron desde el nivel de hacerme daño, sino desde su nivel de ignorancia en ese momento. ¿Sí? Entonces, Y cuando fíjate que, Lili, sí, tú trajiste una palabra, tú dijiste, porque de pronto, siendo madre, de pronto le hice daño a mis hijos. No lo dudes, le sí, hicimos daño a nuestros hijos. Y por eso, en esta disposición de perdonar, eh, siempre es más fácil arrancar por perdonar a los que amamos. Ese ejercicio es muy liberador, porque cuando yo perdono a quien amo, yo me voy allá y veo cuál fue su ego. Y entonces desde el amor que me tuvo, desde su ego digo, ¿cómo me impactó? Ahora, otra cosa, perdonar no tiene nada que ver con perdonar a seres vivos. Es que si el perdón fuera algo que yo necesito que alguien me pida, pues me friego porque es que hay mucha gente que ya no está aquí y que me tiene anclada. Y como ya no está aquí, entonces ya la herramienta del perdón se dañó. No, es que tiene que ver conmigo, no con el otro. ¿Listo? Dos cosas entonces. No dudar que le hemos hecho daño a quien amamos. No lo dudes. Tú no puedes dudar que tu madre, tu padre, tus hermanos te dañaron. No lo dudes. Pero desde ahí párate. Ve y mira su ego y empieza a perdonar.
porque fue su ignorancia la que te dañó, no fue de aposta. Bueno, a veces sí, a veces hay gente que nos daña de aposta, ¿listo? Y no por eso perdonar es olvidar. A veces sencillamente necesito perdonar y también necesito retirarme de un ser tóxico que está cerca de mí y que constantemente sigue haciéndome daño porque vive en una etapa, él vive en etapa de víctima, él no es consciente de que se victimiza. Son cosas distintas y espero que lo hayamos entendido hoy. Una cosa es que tú vivas en una etapa de víctima y otra cosa es que tengas conciencia de víctima. ¿Listo? Sí, Ojalá salgamos de hoy todos con conciencia de víctima y que nos sintamos orgullosos y tranquilos de estar ahí, porque es que ¿cuántos están allá arriba? Tú lo dijiste, Jesucristo, Buda, bien. ¿Cuántos siguen acá abajo? Y el resto de la humanidad estamos entre las otras dos. Entonces, maravilloso. Encontramos un lugar donde nos encontramos todos, ¿no? Recuerda, el patio del jardín de niños, donde se viven las experiencias humanas. Bien. El otro tema muy importante, Yurle, que tú dijiste y también lo dijo Lili, es que es muy difícil. Es que yo no puedo perdonar. Hay una razón para que sea tan difícil y yo no pueda. Es que me traicionaron. Es que cuando me dañaron, me traicionaron, me fracturaron. A mí no me hace daño el que no me importa, del que no tengo ninguna expectativa, el que no tenía nada que ver conmigo, el que no fracturó mi confianza. Ay, ya, no pasó nada, sigo adelante. Es que lo que me duele es la traición. Fueron esas expectativas, lo que yo esperaba de ti, mira lo que me hiciste. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo bien importante y es que recuerda que tenemos una frase bíblica, ¿cierto? De nuevo, sin poner dogmatismos, pero recuerda que perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿ok? Y ojo, cualquiera sabe que si tú coges el cuerpo de alguien y le das latigazos y le pones una corona de espinas y lo pones a andar con un madero en los hombros y cada vez que se cae le pegas más y luego agarras y pones unos clavos de ese tamaño y lo clavas al madero y luego le rompes las rodillas y finalmente coges y lo picas en el costado. ¿Tú no sabes que le estás haciendo daño? Por supuesto que sí, pero es que esa no es la ignorancia de la que estamos hablando. Es la de no tener conciencia del impacto de lo que hago o dejo de hacer. No de lo que es claro. Pues, caramba, estés botando sangre. No es es eso. visible a los ojos. Es lo que no es visible a los ojos. Y desde ahí, entonces, si yo entiendo qué es esa ignorancia que me mantiene en la etapa de víctima, que está totalmente relacionado con mi ego, que es esa otra parte que nació conmigo, pero que yo no me acuerdo que estaba ahí y que aún sigo sin verla. Todo esto te va ayudando a construir, es estar dispuesto a ver las cosas desde una perspectiva de la otra persona. ¿Listo? Un cuarto elemento, deséale el bien. Si tú vas a perdonar a alguien, tú empiezas a sentir que así como tú también dañaste a alguien, te gustaría que esa persona te libere, te desee el bien. Finalmente todos estamos conectados. Tú necesitas de nuevo romper esas cadenas, romper los hilos que nos atan, que tu energía esté bien y la mía también esté bien. Y sobre todo necesitas decirle, yo no soy una víctima. Lo que tú hayas hecho o dejado de hacer no define mi destino. Y por eso te libero y te dejo ir. Y dejo que la energía entre tú y yo esté bien. Y permito que te descubras a ti mismo, que tú seas libre y yo también porque ya lo soy. Y desde aquí espero recibir todos los dones del Espíritu. Y aquí hicimos rápidamente una meditación que no vamos a lograr colocar, pero vamos a compartir. Es una meditación de Sí. Michael Beckwith que les vamos a enviar a todos para que hagan este ejercicio. Y finalmente hacer un acto simbólico. ¿Qué es un acto simbólico? Es dejar ir, pero no lo hagas porque sí, déjalo ir cuando realmente sientas que ya se fue, ¿listo? En esta disposición para perdonar hay algo importante, hay un ejercicio que es bueno para hacer y es que coge hojas en blanco y no te traigas una ni dos, de pronto necesitas 10 o 12, ¿listo? Y aquí es tal vez bueno que traigas a la mente a una persona, ¿m? A esa que deseas perdonar y arranca esa hoja en un lugar, intimidad tuya, donde no haya nadie, donde no da nada te distraiga. Y coge esa hoja y empieza a escribir por todo lo que tú deseas perdonar a esa persona. Y empieza por las cosas más chicas. Es que me levantó la ceja cuando no sé qué, que me torció la boca, todo.
y luego mira el impacto que eso que esa persona hizo tuvo en ti. Y luego trata de entender el ego de esa persona, ¿ok? Si tú tienes una persona que es muy amorosa contigo, a veces les decimos como medio salameras, ¿no? Esa que siempre quiere estar, que quiere entregar de una manera así que compulsiva. Ella tiene un ego adentro, ¿cierto? ¿Y cuál es ese ego? El orgullo. Dos. Ese es un 2, porque él quiere entregar compulsivamente, pero es muy orgulloso y él no se permite decirte que también te necesita. Entonces esa persona que da amor y amor y amor también tiene un ego. Y tal vez ese ego te enseñó a decir o a restarle importancia al dolor del otro porque solo quiere dar de forma compulsiva, ¿no? Entonces siempre analiza el impacto que tuvo y el impacto te va a contar qué es lo que pasa, cuál es el ego del otro, ¿no? Y claro, pues hay que estudiar un poquito más y bienvenidos conmigo a estudiar más y a hacer coaching. Em, pero ese es un buen ejercicio, haz el listado, mide el impacto, ¿listo? Para finalizar, pues la meditación de perdón se las vamos a enviar y cuando hagas esta meditación necesitas hacerla con frecuencia, necesitas, acá tú no perdonas así, perdóname, son, en mi caso, 47 años, ¿tú crees que esto se me quita así? No, pero necesitas buscar un momento, necesitas entender qué es lo que te traba, qué es lo que está trabando tu nivel de conciencia, cuál de todas esas cosas que tú tienes en tus estructuras de la vida, cuál es la que más te pega, y esa persona que tienes ahí que necesitas perdonar, ¿cómo te está anclando? ¿Cómo te está mandando para abajo? ¿Listo? Tu lista, tu meditación y tu acto simbólico de liberarlo. ¿Qué puede ser un acto simbólico? La misma lista que hiciste. Tal vez la quieras quemar, tal vez la quieras mandar al río, pero solo cuando tú sientas que has perdonado. Y aquí viene nuestra última fulmina, Lili, y es, ok, ¿y cuándo sé que he logrado perdonar? Hay 4 situaciones, pueden ser más, pero la primera, cuando al pensar en esa persona, traerla a tu mente, ya no hay una reacción visceral. O sea, cuando dices el nombre de esa persona y no se te revuelven las tripas. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo has logrado perdonar? Ah, entonces tengo que hacer 2 meditaciones, 3 veces al día y se me pasa. No, pasa tu ritmo. ¿Listo? Haz el ejercicio y lo vas a lograr. La siguiente es cuando no es que olvides lo que sucedió, sino que la energía que rodea este evento se empieza a atenuar. ¿Listo? No olvidas, pero se atenúa la energía, te liberas. La otra es que el suceso se ha vuelto parte de tu experiencia y ahora hace partes de tu pasado, de todo esto que fue llenando nuestra mochila, pero no de una carga emocional, sino de experimentación. Y tercero, cuando aumenta tu capacidad de perdonar. Es que lo genial es que cuando perdonas una vez, te queda gustando. Y entonces le haces y le haces y le haces, y de un momento a otro es posible que empieces a sentir que cada vez estás más en esta conciencia de manifestador que en la de víctima. ¿Y cómo sabes que ya estás en esta conciencia de manifestador en varios pilares de tu vida? Es que la gente lo empieza a notar. Es verdad. Es que tú impactas también a la gente, ¿listo? Y entonces la gente empieza a decir, oiga, qué genial estar con esta persona, oiga, ¿cómo aprendo de esta persona? Hola, ¿cómo le ha cambiado la vida a esta persona? Mira qué cantidad de cosas buenas le están pasando a esta persona. Y esa energía se dispersa y empiezas a ser más manifestador. Y luego, de un momento a otro, te vuelves canal. Y en tu vida empiezan a pasar cosas buenas sin que las estés pidiendo, pidiendo, pidiendo. La abundancia te llega. Y Claro. todo esto es el regalo del perdón. Qué bonito, Adri. No, esto es muy bonito. Fascinada, tengo muchos comentarios, pero pues aquí podríamos pasarnos el resto de la vida hablando del tema. Digamos que lo que tú dices ahorita sí que es interesante, les vamos a enviar aquí a través, digamos, del chat, pues aquí mismo en nuestras páginas pueden encontrar la meditación que nos quieres compartir del perdón. Y puedo decirlo, digamos, desde mi experiencia personal, que evidentemente hay algunas situaciones que liberas con una o dos prácticas. Hay otras que te pasarás, como dices tú, en tu caso 46, en el mío casi 50, dándole, quedándole, quedándole, y al final del día llega ese momento en que haces clic y se fue, ¿sí? Pero sí que es Y liberador, pasa, de verdad que me y encanta, pasa, sí pasa. es verdad.
Aquí tienes este chat a tope, mira, te dice... Lili, si quieres, quita Gracias. la presentación para que se vea a Adriana más grande. Gracias. ¿Ya? Gracias Eso. por decírmelo. Con Pues los Adriana, mira, 1,60 yo tengo completos. aquí, sí, tengo acá de conclusión un tip que tal vez fue el que me enseñó a mí a manejar un poquito el perdón. Y es que siempre cuando yo pensaba en perdonar, pensaba en la mala situación que iba a perdonar. Y entonces empecé a pensar que esa situación no era la que yo me imaginaba, sino era una situación positiva y eso hacía que perdonara de manera más fácil. Por ejemplo, si yo tenía que perdonar a una amiga por X o Y razón, siempre estaba pensando, está loca, la voy a perdonar y va a pensar que yo soy una tonta. Entonces ya dejaba de pensar en eso y empezaba a pensar que tal vez en ese momento que ella me hizo daño, ella estaba pasando por un mal momento y yo no lo entendí y en vez de darle apoyo, me ofendí. Así que ya bajo esa situación, digo, la perdono, le hablaba y seguía la amistad común y corriente, aun cuando yo tomara la iniciativa. Y entonces eso me enseñó que tal vez cuando ves las cosas fuera de tal vez la victimización o fuera de una situación negativa y la cambias a una situación negativa, así sea mentira, es que nunca vas a saber si era lo que pensabas, entonces da igual pensar en negativo o en positivo, tal vez llegas más fácil a esta situación de perdón. Pero bueno, ustedes tendrán muchas más herramientas, sin embargo, bueno, hoy estuvo muy interesante, se nos alargó el tema. Te quiero dar infinitas gracias, me pareció que realmente fuiste muy generosa compartiendo tu conocimiento acá en La Ventana. Y bueno, espero verte muchas veces más y espero también, obviamente, tener muchas conversaciones, no solo en La Ventana, sino fuera de La Ventana contigo. Con todo gusto. Adri, al finalizar vamos a dejar, digamos, como tus datos donde la gente te puede encontrar, pero un poquito así rápidamente para que nos cuentes qué estás haciendo ahorita, dónde te podemos buscar, cómo es todo el asunto. Gracias, Lili. Bien, pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Vivir en propósito. Yo soy coach. Eh, y digamos que estoy dividiendo mi tiempo entre trabajar como coach internacional en una compañía americana, donde atiendo básicamente población latina. Recibir coaching en tu propio idioma es mucho más cómodo que en otro idioma que no sea tu lengua materna. También estoy haciendo un trabajo de voluntariado, de entregar y permanentemente siempre alerta a cualquier situación en la que podamos ser útiles desde acá. Estoy en un proyecto también de construcción de una plataforma online eh, que va a estar nutrida de ejemplos como este que acabamos de tener, de conversaciones, también de herramientas y de sesiones de coaching y también sesiones para cada una de las estructuras de la vida, ¿no? Entonces Ok. tendremos coaches de salud, tenemos psicólogos, tendremos, bueno, todo esto que esperamos que salga en diciembre. Y bien, también hago coaching para equipos y coaching organizacional. Ahí también hay unos temas muy interesantes de liderazgo disruptivo y de humanización organizacional. Eh, Ok, entonces, es estar acá, este es mi mundo desde el bueno, coaching. interesante. Adri, muchas gracias. Realmente, de verdad, me llevo en lo personal un montón de aprendizajes. Como te decía, este chat aquí está a tope, la gente diciéndote excelente tema, qué sabiduría y qué profundidad, gracias, qué buen tema. Aquí nos ponen un tema súper delicado precisamente hoy por lo que se vive hoy día en Colombia. Bueno, aquí hay muchísimos comentarios. De verdad, te mando un abrazo al corazón. Te agradezco montones tu compartir. Creo que me llevo un montón de aprendizajes. Estoy segura de que todos los que estamos acá también nos llevamos cada uno una cosita, pero sí que sí, en cualquier caso, trabajarnos el perdón hacia nosotros y hacia los demás es tal vez una de las herramientas más poderosas que hay. Muchas gracias, Adri. A las dos, muchas gracias a La Ventana y bueno, nos seguimos viendo y a todos los que se conectaron, pues maravilloso. Claro que sí. Genial compartir. Gracias, Adriana. Hasta luego, gracias. Chao, bye. Yur, muchas gracias. Qué maravilla. Gracias, Lili. Qué buen tema. A todos ustedes igual les mando un abrazo al corazón. Nos vemos el siguiente jueves con más y voy a Así dejarles es. los datos de Adriana para que tomen foto, por si quieren contactarla, que me parece pues ya se dieron cuenta cómo te lleva, te mete en esta dinámica y al final te ayuda a evolucionar, ¿vale? Un abracito a todos. Yur, Vale, gracias. Lili, bye. Gracias.